del Papa Francisco en la encíclica recientemente publicada Fratelli Tutti, y que dice: hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como objeto. Creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. Estas palabras son de plena aplicación al mundo del trabajo y están haciendo una definición perfecta de lo que es un trabajo indecente. El Papa, ante esta realidad y ante otras muchas que tienen que ver con lo que él llama la inequidad, nos invita a ejercer ese sentimiento moral que nos ha sacado de las cavernas y que nos ha dignificado, que es el de la indignación. Y él, en el número 68 en concreto, habla de la indignación ética como un sentimiento moral ante el sufrimiento evitable, el sufrimiento provocado por la injusticia, que es la antesala de la esperanza. Es decir, que para ser hombres y mujeres de esperanza necesitamos el vivir los dos sentimientos fundamentales, el de la compasión ante el sufrimiento ajeno, pero no menos importante, el de la indignación que nos sublema ante tanto dolor que es precisamente evitable. En esta jornada que celebramos del trabajo decente, pues recordamos todas estas cosas unidos a todas las personas que lo están padeciendo, que son las víctimas y los protagonistas primeros. Yo señalaba también en este texto que he escrito que hay cosas que hace no tantos años eran el ideal de muchísimas generaciones, de distintas clases sociales, que era el poder contar con un trabajo para toda la vida. Esa idea ha desaparecido absolutamente del imaginario colectivo de nuestros jóvenes y de los mayores también. Esto es tremendo porque revela hasta qué punto el trabajo, que es un elemento dignificador, que nos hace copartícipes de la obra creadora de Dios, se ha precarizado, se ha fragilizado tantísimo que ha quedado reducido a un mero factor de producción de segundo orden. Sin duda, es el peor tratado en las últimas décadas, el que ha sufrido una involución más profunda, y esto es gravísimo porque afecta a un elemento transversal de toda la existencia y por tanto tiene una entidad en la que muchas veces no caemos, incluso dentro de la propia Iglesia, ¿no? En ese contexto, compasión, indignación, plena conciencia de la necesidad de combatir los trabajos indecentes, el Papa nos invita a la esperanza. Y nos invita a la esperanza desde la conciencia de que las páginas más preciosas de la Sagrada Escritura, las más ilusionantes, las más esperanzadoras, han sido escritas no en momento de grande consolación, sino precisamente en momento de desolación, de destierro, de sufrimiento, de explotación, de exilio, incluso de martirio, ¿no? Son las páginas más brillantes y más esperanzadoras escritos en estos contextos. Por eso el Papa, en el número 55 de Fratelli Tutti, puede escribir unas líneas preciosas, ¿no? De la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. ¿Qué duda cabe que el trabajo decente, y un trabajo decente para toda la vida, un trabajo capaz de no solamente de ser el sustento de la persona y de su familia, sino de dignificar, de hacerle copartícipe de esa obra creadora de Dios, pues hoy por hoy es un ideal, pero es un ideal que puede convertirse en realidad, que debe convertirse en un derecho. Por tanto, pues yo me felicito de esta jornada y de que seamos capaces como Iglesia de ir tomando paulatina conciencia de la importancia que tiene de sumarnos a este movimiento que trasciende pues los confines de la propia Iglesia para todos, con todos los trabajadores, trabajadoras y todas las personas que están en situación de precariedad, pues abrir portillos a la esperanza. Y qué duda cabe que esta jornada y este acto que tenemos hoy, con la participación que agradecemos muchísimo de Abraham, que a continuación me sigue, pues es un pequeño portillo de esperanza que nos anima, nos ilusiona y nos impulsa a seguir trabajando por un trabajo decente.
Bueno, pues eso de presentador no sé yo hasta qué punto, ¿no? Pues quizá acompañante, porque es que Abraham no necesita, primero no necesita presentación ni necesita escuderos, ¿no? Porque él mismo pues sabe lo que es estar con pico y pala, ¿no? Defendiendo los derechos de los que no tienen derechos, ¿no? En lo que tiene que ver en el ámbito de lo laboral en el día a día, ¿no? Y además, pues dando la cara, ¿no? Porque él es el responsable de comunicación de OA que hace que se lleve, pues, cuando hay aplausos y alegrías, se las lleva él en primera persona, pero normalmente cuando uno tiene que alzar la voz y ser voz de denuncia, lo que suele llevarse es más de una colleja y más de un bofetón inesperado, ¿no? Y encima tiene que dar explicaciones y justificarse, ¿no? Desde ahí, pues un aplauso, ¿no? Precisamente por ahí, por el empeño de sacar adelante esta obra, este libro, que claro, que tal y como teníamos pensado hasta hace unos días, pues podíamos a lo mejor haberlo abordado de principio a fin con el índice, pero claro, llega un papa, se planta en Asís este sábado, firma una encíclica que subtitula sobre la fraternidad y la amistad social, en el que todos nos pensábamos, ¿no? O algunos de los que manejamos esto del periodismo religioso, que quizá iba más por el diálogo interreligioso, que podría hablar evidentemente en Francisco, no se puede entender ninguno de sus textos sin su vinculación a lo social, pero claro, cuando uno se topa a las 12 de la mañana del domingo con ese texto, descubre que lo que hace este papa es desnudarse desde arriba abajo, ¿no? Es decir, realiza muchos de los elementos que habíamos escuchado en defensa de la dignidad de los hombres y de las mujeres de hoy, de todos y de cada uno, a lo largo de audiencias, encuentros y demás, lo aglutina en esta encíclica y vamos mucho más allá, ¿no? Para dar un vuelco, ¿no? Para poner de patas arriba al mundo y con una mirada especial al mundo del trabajo. No sé si Abraham se esperaba un texto como este, si te esperabas un texto así, si el Papa se ha quedado corto en tus expectativas o sin embargo lo que hace es apuntalar lo que es un magisterio que estaba todavía sin desarrollar o al menos sin actualizar. Bueno, lo primero, agradecer a Caritas esta posibilidad y de seguir hablando de la doctrina social de la Iglesia en general y en concreto del magisterio social que Francisco encabeza en nombre de toda la Iglesia universal, ¿no? Creo que es una oportunidad que en los tiempos que corren, con solo la presentación que ha hecho Josito, que agradezco, esa tan cálida, y de José también, daría para mucho, ¿no? Para mucho juego. Francisco no suele hablar ni dar punzadas sin hilo. Es un tipo que creo que sabe muy bien lo que lleva entre manos y que considera que hay temas que debe de encabezar porque hay mucha humanidad sufriente a la que la Iglesia quiere dar respuesta y un mensaje de esperanza. Entonces, dicho esto, también agradecer a toda esa gente que no podemos ver con caras y con ojos, esos rostros que estáis detrás de la pantalla escuchándonos, y que os emplazo también a que al final, en el tiempo de diálogo, podáis intervenir o podáis criticar o mejorar, incluso discrepar de lo que decimos, ¿no? Entonces, para mí es una nueva oportunidad, como decía, de volver a Francisco, y de volver a Francisco en clave pastoral, desde la clave que él siempre ha resaltado desde su pontificado, que es un poco la lógica que aborda el libro, ¿no? Que es la clave del trabajo, la necesidad de dignificar el trabajo y la necesidad de preservar el trabajo decente para todas las personas, ¿no? Entonces, creo que los que hemos seguido la atención que ha puesto Francisco en el trabajo, esta encíclica social, que es Fratelli Tutti, vuelve a subrayar en 4 o 5 apartados, empezando por el 127 y siguiendo por el 162, el 162, cómo la clave del trabajo vuelve a ser importante en su pontificado, que es lo que yo intento demostrar o poner en el papel, más que demostrar, porque no tengo nada que demostrar, poner en el papel la importancia que tiene el trabajo hoy para la Iglesia y para la humanidad.
la importancia que tiene hoy el trabajo para la Iglesia viene anunciado en su primer texto de relevancia, que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que a efectos prácticos, para entendernos, sería como el programa de la Iglesia en su pontificado, lo que hoy es la nueva evangelización y lo que dice sobre lo que le pasa al mundo. Entonces, desde Evangelii Gaudium hasta pasando por Laudato Si, y cada uno de los discursos que ha ido haciendo con instituciones del trabajo, con movimientos populares, con organizaciones sindicales, que supongo que luego iremos desgranándolo, en instituciones como el Foro de Davos, el Banco Mundial, la OIT, la ONU, hace recientemente en el 75 aniversario, en todas ellas, junto con Fratelli Tutti, el hilo conductor para el objetivo de la Iglesia, que es ser una Iglesia en salida y que atiende la necesaria inclusión social de los pobres, una Iglesia pobre y para los pobres que quiere ser punta de lanza en la inclusión social de los pobres, eso pasa necesariamente por el trabajo decente. Entonces, en ese sentido, los que hemos ido siguiendo la trayectoria de Francisco, no nos sorprende o nos sorprende menos, aunque siempre es agradable hablar de las causas que él describe en Evangelii Gaudium. ¿Por qué ocurre esto de que ocurre de la cultura del descarte y que señalaba Josito, ¿no? ¿Por qué el sistema no solo ya nos explota cuando tiene que explotarnos y nos utiliza cuando tiene que utilizarnos, sino que nos descarta automáticamente una vez que ya no estamos bajo la lógica del sistema, que es, como siempre ha dicho Francisco, una lógica del lucro, una lógica de la ganancia, una lógica que idolatra al dios dinero y que rechaza todo lo que tiene que ver con la humanidad que propone el dios del amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un hilo conductor que yo me alegro haber leído de nuevo en Fratelli Tutti. Al hilo de la encíclica, creo que en una primera lectura que habremos hecho, seguramente tú también, Josito, cuando el domingo nos despertamos con ella, en una primera lectura creo que estamos ante una encíclica que plantea un mundo distinto a lo que plantea otros grandes líderes mundiales y que escuchamos también día a día, y que a veces tengo la sensación de que nos escandalizamos más de quien denuncia las causas de la pobreza y de la exclusión y del descarte, de que quienes hacen de la política global, del tablero global, de la geopolítica, un mundo de intereses, un mundo competitivo, un mundo de sálvese quien pueda, un mundo de el otro contra el hermano. Entonces, que eso lo plantea muy bien Francisco en la encíclica. Entonces, creo que Francisco nos plantea primero abordar este diálogo que él pone en la encíclica. ¿Cómo queremos que sea el mundo de después? ¿Cómo queremos que sea ese mundo de fraternidad y de amistad social? Porque a la vista de lo que nos está pasando, y eso Laudato Si es magistral para saber lo que nos está pasando como seres humanos en un planeta que está siendo castigado, nos invita a pensar lo que nos está pasando y nos deja esta propuesta para el diálogo que él vuelve a señalar. Su encíclica vuelve a ser un instrumento de diálogo para la gente de buena voluntad, pero para todo el mundo que quiera construir un mundo distinto, ¿no? Creo que es una propuesta contracultural porque propone una cultura distinta a la del descarte, y eso es fundamental hoy para la Iglesia. Es una encíclica esperanzadora, es una encíclica porque no solo hace un análisis de la realidad desesperanzado, sino que hay muchísimos elementos de esperanza y muchas preguntas a las que atender y muchas respuestas también a las que atender. Y creo que es una encíclica alternativa desde el punto de vista de que nos invita a cambiar desde los ámbitos personales a los ámbitos estructurales, si se quiere, ¿no? Entonces, creo que estamos en una propuesta de diálogo con sabor a evangelio que dice
nuestro secretario general de la Conferencia Episcopal, y que mezcla, yo creo que mezcla el rigor intelectual con un pragmatismo humano a la hora de seguir acercando una buena noticia a un mundo que nos cuesta escuchar, que nos cuesta avanzar en términos de humanidad y que nos cuesta abordar cuestiones tan básicas como la solidaridad, la subsidiariedad o el compartir el destino universal de los bienes. Claro, sin poner un tono, porque además a mí no me saldría, ¿no? Si intentara imitar a Gloria Serra y a sus preguntas de equipo de investigación con ese tono tan misterioso que ella lanza, pero sí que surge la duda, ¿no? O a quien no sigue de cerca estos temas o a quien se encuentra de repente con un papá que condena de una manera tan clara el neoliberalismo, los populismos, que habla de una redefinición de la propiedad privada, de la libertad de empresa. Hay quien puede decir, Francisco es un abogado laboralista encubierto o un sindicalista camuflado que se ha colado en el Vaticano. Bueno, muchas veces tenemos yo creo que Francisco no se le pasaría por la cabeza situarse en esos debates, en el sentido de ser etiquetado de una manera u otra, ¿no? Yo creo que trasciende eso, como ha venido señalándolo en la alegría del Evangelio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es verdad que a mucha gente le puede llamar la atención que Francisco tenga un discurso tan abrumador con la cultura reinante, ¿no? Precisamente por eso, porque es esa cultura la que genera que la mitad de la población del mundo no pueda trabajar. O genera que cada vez haya más índices de inequidad, o genera que cada vez haya más gente que, como decía Josito al principio, que ya no aspire a la lógica de tener un trabajo decente. Entonces, esto en el imaginario de Francisco y en la doctrina social de la Iglesia anterior a Francisco es totalmente distinto a la cultura actual. Creo que Francisco, cuando dice que necesariamente necesitamos un trabajo decente para la inclusión social de los pobres, me parece que es una propuesta que está fuera de cualquier duda. Y cuando Francisco insiste de que la inequidad que provoca el sistema y que es porque se idolatra al dios del dinero, eso está fuera de duda. Creo que está fuera de duda. Entonces, creo que es importante que leamos a Francisco desde sus textos y no desde de lo que unos u otros puedan intentar plantear de la forma que queramos leer a Francisco, ¿no? Por ejemplo, él habla de trabajo decente, como dijo Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate. Y habla también de que hay un problema de humanización en el mundo, como dijo Benedicto XVI en Caritas in Veritate, pero antes lo dijo San Juan Pablo II. Entonces, creo que en estos términos, lo que dice el magisterio, lo que quiero venir a decir es que lo que dice el magisterio de Francisco está en coherencia con el magisterio de sus antecesores. Eso lo ha dicho él también muchas veces. Pero hay matices a la hora de gobernar y ser obispo de Roma, gobernar el Vaticano y ser obispo de Roma. Y hay aportaciones nuevas de Francisco. Por ejemplo, en relación al trabajo decente, en el Evangelio Gaudium dice, esto es clave, el trabajo decente es clave si queremos sacar a la gente de la pobreza. Es clave, no tenemos otra fórmula. Nuestras sociedades se construyen desde la clave del trabajo. Entonces, Francisco dice, necesitamos un trabajo libre, creativo, participativo y solidario. Los tres primeros adjetivos van unidos a la definición que hacía Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Salario justo, seguro, que te permita socializarte con los demás, que te permita aportar las vocaciones, que te permita construir bien común,
que te permita sindicarte, que te permita opinar, que te permita organizar la vida social, en fin, muchas cosas más. Pero Francisco añade lo de solidario, y esto muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué significa solidario aplicado al trabajo hoy? A mí se me ocurren algunas cosas. Por ejemplo, tiene que ver con la forma de trabajar y con los tiempos de trabajo. Y eso abre un debate en esto que ahora se habla de la reducción de la jornada, la de 4 días, en fin, o con el teletrabajo. Tiene que ver con la creación de trabajo. Porque si somos solidarios, si el Estado es solidario con los que no tienen un trabajo, tendrá que empeñarse en construir nuevas fuentes del trabajo, tendrá que crear una legislación que provoque que la dignidad del trabajo sea la norma. Y si se aplica al ámbito de donde está la riqueza, lo de solidario va a significar que yo tengo que dar algo de lo que poseo para que lo tenga el otro. Entonces, ¿esto enlaza con el reparto o la distribución de la riqueza? Yo creo que sí. Yo creo que esto es una cosa seria que se toma Francisco. Porque además, para la Iglesia y para Francisco, lo de trabajar es una misión, no es solamente ganarse el pan. Abro paréntesis. Ganarse el pan es una frase del Padre Nuestro, que es la oración que nos enseñaron a los cristianos desde pequeños. Para ganarse el pan, para que yo me pueda ganar el pan, necesito un trabajo decente que me lo permita dignamente. Y para tener un trabajo decente que me lo permita dignamente, necesito una economía que lo haga posible. Eso hoy está en cuestión. No solo por Francisco, por muchísima más gente. Cierro paréntesis. El trabajo es importantísimo no solo para ganarse el pan, sino para cuidar y mejorar la creación, que eso va enlazado con Laudato Si. Trabajar es una misión porque nos pone en relación con los demás. No trabajamos para nosotros, trabajamos para el que tenemos al lado, o para los que tenemos al lado, o para cuidar a los que tenemos al lado, para darnos a los demás, para aportar al bien común, para construir comunión, para ejercer la solidaridad. Eso es lo que se le llama a esa fuente de dignidad que nos da el trabajo y que merece, dice Francisco, que sea preservado y respetado. Esto es importante, porque nos dicen Laudato Si. Esto viene todo de Laudato Si, que además es una de las fuentes de Fratelli Tutti. ¿Vale? Hablo otra vez paréntesis. Francisco siempre le ha molestado oír, mejor dicho, le ha molestado entre comillas, que la Laudato Si es una encíclica verde. Él insiste que es una encíclica muy social. Efectivamente, es muy social, aunque no solo es social. Desde el punto de vista es una encíclica socioambiental, que dice él también, ¿no? Integra el problema del ser humano con el problema de la casa común, ¿no? O dicho de otra manera, integra o subraya el problema de la pobreza, el problema de la falta de humanidad, con la forma que tratamos a la madre tierra, ¿no? Entonces, quizá por ahí es un poco por donde yo estuve mirando o tuve la motivación para construir este libro, ¿no? Por un lado, de profundizar en conocer lo que estaba hoy apareciendo como nuevo, como relevante, como buena noticia en la Iglesia Universal. Fruto de mi militancia en la OA, por supuesto, y fruto, como tú decías también, José Le, a la hora de llevar una publicación que intenta hacer un análisis, ayudar a formar y crear opinión, pues tienes que estar al tanto de lo que ocurre en los mensajes sociales, por lo menos en nuestro caso, en los mensajes sociales que lanza la Iglesia, ¿no? Eso fue una de las primeras motivaciones. La segunda motivación tuvo que ver con la experiencia vivida en 2 encuentros que convocó Francisco y en los que pude participar. Tuve la gran oportunidad y el gran privilegio de participar. Uno fue con movimientos populares, que esto, para que todo el mundo lo entienda, son trabajadores empobrecidos, trabajadores humildes, que les gusta decir también a los argentinos, trabajadores descartados, pequeños campesinos, gente sin techo, militantes de base. Esos son los movimientos populares. Yo viví una experiencia en primera persona y viví otra experiencia con un encuentro sin precedentes, como lo de los movimientos populares, con organizaciones sindicales.
que convocó también Francisco, ¿no? No hay constancia, digo sin precedentes porque no hay constancias de que esto haya ocurrido, ¿no? Y esto también es una forma de pontificar, si se quiere el término, si se me permite el término. Es una forma de que si la clave para Francisco es el trabajo en su pontificado, que yo soy de esa teoría, yo estoy cada vez más convencido de que no se puede entender el pontificado de Francisco sin hablar del trabajo. Una de las dinámicas que él imprime y que le da más valor es que acompaña los procesos de la gente del mundo del trabajo. Por eso ha hecho convocar 3 encuentros mundiales de movimientos populares para acompañar esa realidad, para dialogar con ellos, para escucharlos y para tejer alianzas con ellos. Y quizá eso es porque él venía con los deberes hechos de casa, ¿no? Porque yo escribe en el próximo número de Vida Nueva Tucho Fernández, el arzobispo de La Plata, que es como uno de sus hijos intelectuales, que igual que Laudato Si, él hasta hace nada no tenía esa conciencia ecológica ni tenía integrada la importancia de cuidar la Amazonía hasta que le hicieron una sacudida los obispos brasileños, ¿no? En el caso de los movimientos populares, él sí que los conocía a pie de obra como arzobispo de Buenos Aires y estaba implicado y se había pateado las villas miseria de arriba abajo y lo que no era la villa miseria. Sí, correcto. Sí, yo soy conocedor de eso. Soy conocedor porque además tengo constancia de que él, siendo arzobispo de Buenos Aires, iba a las asambleas de trabajadores pobres de empresas recuperadas a poner el oído. Ni siquiera intervenía. A escuchar a la gente que sufría y que montaba sus asambleas para intentar ganarse el pan. Efectivamente. Hombre, eso tiene que marcar, porque luego en las homilías que le hacía en Buenos Aires hizo que los cartoneros, que son uno de los colectivos que él ha tenido mayor contacto, los cartoneros se acercaran a esa iglesia, a ese mensaje de la iglesia que es esperanzador para mucha gente que no tiene dónde agarrarse. Y cuando se agarra es para recoger un cartón, haga frío, llueva o nieve. Y luego hablaremos un poquito más, si quieres, del sentido que tiene la propuesta esta de salario universal que hizo, y en el momento que lo hizo, y de la mano de quién lo hizo. Entonces, es verdad que Francisco tiene una sensibilidad con determinados colectivos que son los trabajadores más humildes. Dicho de otra manera, es con los trabajadores que aquí serían los precarios, los que no llegan a final de mes, los que no acceden a ningún tipo de renta, los que hoy trabajan en Deliveroo y mañana trabajan en un supermercado un par de horas. Toda esta gente. Esta es la sensibilidad que Francisco trae de su cultura. Pero no es menos verdad que en la doctrina social de la Iglesia hay más de 120 años de trayectoria. ¿Más de 120 años? Sí, más de 120 años de trayectoria y de sensibilidad con los problemas del mundo del trabajo y con subrayar la clave del trabajo. Antes he citado a Benedicto XVI, mucho antes fue San Juan Pablo II. Todos ellos tienen una incidencia en el mundo del trabajo. Pero vuelvo para Francisco. La diferencia o el matiz, si se quiere, más que la diferencia, es que Francisco convoca con quien tiene que hacerse escuchar y con quien tiene que seguir construyendo una iglesia pobre y para los pobres. Y con quien tiene que hacerlo, parte, según su lógica, es con el mundo del trabajo, porque es la que puede favorecer la dignidad de la gente, es la que puede facilitar un salario para vivir dignamente y es la que cuida de la casa común para que no sea castigada de la forma que se está haciendo. Entonces, me parece importante también subrayar la forma que tiene Francisco de convocar a la gente. En el año 2013 se aprueba Evangelio Gaudium. En el 2014 es el primer encuentro de movimientos populares. Francisco, cuando convoca, como buen jesuita que es, lo hace para mantener un diálogo. Es decir, en esa convocatoria
él da la opinión de lo que sucede al respecto a la luz de Evangelio Gaudium y hace trabajar a los movimientos populares sobre ese texto. Y los hace trabajar igual que los movimientos populares le trasladan a Francisco sus impresiones sobre lo que les está pasando. Y a partir de ahí hay una síntesis. Esto es una forma de gobernar también, de hacer gobierno, ¿no? Entonces, creo que es importante. En el encuentro que tuvieron con los movimientos, con los sindicatos del mundo, ocurrió 3/4 de lo mismo. Mantuvo una estructura de diálogo en base a cómo la Iglesia hoy considera que está el mundo del trabajo y cómo la globalización está haciendo que los trabajadores vayan perdiendo cada vez más derechos, vayan teniendo cada vez menos empleos y vayan teniendo cada vez más posibilidades de instalarse en la cultura del descarte. Esto es básico, esto es teológico. Es verdad que con los movimientos populares tiene una visión privilegiada de lo que quiere hacer, que son los trabajadores más precarios. Tiene una visión privilegiada porque por una sencilla razón de cantidad, si se quiere, es que ha reunido 3 veces. Esto no tiene precedentes de ninguna de las maneras. Y me consta que sigue trabajando con ellos. Me consta. Entonces creo que es importantísimo que estas dinámicas pastorales, que no solo ocurren con los movimientos populares ni con los sindicatos, sino también ocurre a la hora de ser obispo de Roma, porque lo que yo describo en el libro y que de alguna manera me llama muchísimo la atención es lo que decía Josito al principio de su intervención. Las historias y los discursos más brillantes se han hecho en situaciones de oscuridad. Y es verdad. Yo me acordaba mucho de algunas visitas pastorales, que es otra de las dinámicas que hace Francisco, siendo obispo de Roma, cuando visita una diócesis, convoca un encuentro con el mundo del trabajo. Y ahí hay un montón de ejemplos. En Génova, en Terni, en Cambiaso, en Cagliari, cuando se ha ido de visita pastoral a Isla Mauricio y demás, también lo ha hecho. Pero en el ámbito de Roma ha convocado al mundo del trabajo, siendo obispo de Roma. Estos, a imagen de semejanza, se nos podría ocurrir muchas cosas en otras iglesias locales, ¿no? Claro, Pero digo esto por lo siguiente. Él en Cagliari, a mí lo estoy pensando ahora y se me ponen un poco los pelos de punta. Era 2013. Es el segundo viaje pastoral que hace. El primero fue a Lampedusa. En Lampedusa no hace falta que recuerde lo que dijo. Se han cumplido ahora, no sé si el aniversario de aquella catástrofe. En Lampedusa dijo aquello de qué vergüenza cómo tratamos a nuestros hermanos. La segunda visita que hace, la hace a Cagliari. Cagliari es una pequeña localidad italiana, bueno, pequeña, donde había más de la mitad de su población en el año 2013 en plena crisis europea, cuando a nosotros se nos pasaba la prima de riesgo para cortarnos como país la cabeza. En plena crisis, en Cagliari, con un desempleo galopante, él llevaba un discurso preparado. En ese encuentro que tiene con el mundo del trabajo, hay un desempleado, hay una persona que no tiene empleo que le dice que no puede ganarse el pan. Padre, no puedo ganarse el pan. No puedo alimentar a mi gente, mi familia lo está pasando mal. Aquello desmonta a Francisco. Lo desmonta. Eso está en la página web del Vaticano, se puede leer, y en el libro también. Pero lo desmonta, deja el discurso y hace una intervención a pecho descubierto, como solemos decir nosotros, sin papeles, donde viene a señalar qué es este sistema, el que desmonta que la gente no pueda trabajar porque la rentabilidad está por encima de la gente, para decirle al final que no se deje perder la esperanza de seguir peleando por tener un trabajo. Entonces, esto es muy significativo que lo haga Francisco, que visite a las diócesis y haga un encuentro con trabajadores y con pequeños empresarios, con desempleados y con sindicalistas. Me parece extraordinario que eso ocurra, porque eso es acercarse
Eso es, como él suele decir, esto es pastor que huele a oveja. Y conocer las realidades con las que se enfrenta y con las que luego tiene que escribir. Entonces, todo esto venía porque es un papa muy implicado en el trabajo, efectivamente. Claro, desde ahí lo que te preguntaba, ¿no? O lo que quería, la referencia que quería hacerte, ¿no? Decías bueno, que esos encuentros se podrían replicar, ¿no? En otras iglesias locales. No sé si aterrizando, ¿no? En nuestra realidad española, si ves que en nuestra iglesia, ¿no? Y me refiero pues tanto a los obispos como al católico que acude a misa los domingos, está preparado, está formado, está sensibilizado para aterrizar todas estas provocaciones, en el mejor sentido de la palabra, que el Papa hace en Fratelli Tutti y que el Papa hace en cada una de sus intervenciones que se recogen en tu libro, o seguimos todavía en esto de mojarnos en la doctrina social de la Iglesia un poco a regañadientes, como ha sucedido en la pastoral familiar con Amoris Leticia? Bueno, en una presentación de un libro, de este libro en Madrid, el acto general que organizó la OA para presentar el libro, había un obispo que ahora lo está pasando bastante mal y que nos acordamos mucho de él y espero que al final del acto podamos acordarnos todavía mucho más. Algora, que es el responsable de la pastoral obrera hasta hace muy poco, él decía que, le hacía la misma pregunta, ¿no? Él decía que Francisco en España es como una lluvia fina, que parece que no esté lloviendo, pero al final te cala. Y eso es la definición que yo más brillante que yo he visto de qué pasa con Francisco allá donde nos movemos nosotros, ¿no? Entonces, creo que él que cala cada vez más. Es verdad que mucha responsabilidad tenemos los que nos dedicamos a juntar palabras, ¿no? Y a escribir y a sensibilizar sobre esto, ¿no? Y yo creo que por eso también estoy muy contento por el libro, porque me permite hacer estas cosas de hablar de Francisco y de la lógica del trabajo y de la importancia de esta buena noticia y de que nos pongamos manos a la obra, ¿no? Pero tampoco me quiero olvidar de que hay una trayectoria en la Iglesia española de muchos años de pastoral obrera, ahora pastoral del trabajo, de muchos años, 26 años va a hacer el año este octubre, 26 años. Como tampoco me quiero olvidar de que hay movimientos especializados como la OAC y la JOC con una trayectoria de muchísimos años haciendo una misión para la Iglesia y para los obispos de llevar a la buena noticia y de evangelizar al mundo del trabajo y de estar cerca de esas realidades y de formar militantes cristianos que tomen conciencia de lo que son y de cómo tiene que ser hoy cristiano en el mundo. Y tampoco me quiero olvidar, hoy más si cabe, de que hace 6 años 6 entidades de la Iglesia, Caritas Confer, Justicia y Paz, la JEC, la JOC y la OAC, desempolvaron el mono de trabajo para ponerse a construir sinergias y a construir mensajes que hicieran de un discurso de la Iglesia en torno a estas realidades del trabajo decente. Creo que todo esto es bueno situarlo. Si tú me dices como institución, yo creo que efectivamente hay que seguir dando pasos. Hay que seguir dando pasos para que lo que hoy es Iglesia Universal, encabezado por Roma, le podamos acompañar ese pontificado desde las iglesias locales, desde la proximidad, desde el día a día, desde nuestros estilos de vida y ponernos en la misma comunión, en la misma sintonía. Creo que la Iglesia española tiene mucho que hacer todavía ahí. Y creo que están en una buena situación para que esto pueda ocurrir. Espero no equivocarme. Mira, teniendo en cuenta toda la gente que estamos conectados ahora, por un lado, es decir, todos conocemos, ¿no? Estamos viviendo un momento de incertidumbre que se está manifestando en unas condiciones no ideales de teletrabajo, que es más bien un teleconfinamiento, con el futuro de los ERTE
abierto y que probablemente muchos desemboquen en despidos, con la economía más sumergida que nunca, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Y por otro, a mucha gente que está volcada, que está viéndonos ahora y que estamos compartiendo ahora este rato en esta pastoral del trabajo, que de repente han visto cómo se daba al traste con todos sus proyectos, ¿no? Es decir, cómo todos los programas de formación de Cáritas y de las demás entidades sociales o se han tenido que aparcar o se han tenido que adaptar con pocos recursos o sin ellos, sin capacidad, ¿no? Para poder llegar a todos esos beneficiarios, ¿no? Que de alguna manera o no tienen wifi o no tienen un ordenador o se han visto con dificultades, ¿no? Es decir, tanta gente, pues eso, que por falta de un trabajo decente están obligados a ocultar su positivo de coronavirus, ¿no? Porque si no, no tienen nada que llevarse a la boca, ¿no? A toda esta gente que está detrás de estos trabajadores en precario intentando sacarlos adelante, intentando empujar, ¿qué les dices o qué les decimos para que no tiren la toalla, teniendo en cuenta que a pesar del buen tiempo que está haciendo hoy en Madrid y en Valencia, en 2 días esto tiene pinta de que va a hacer mucho frío y no me refiero a la temperatura ambiental? Bueno, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Con respecto a la primera, yo creo que, a ver, nuestro papel como Iglesia tiene que seguir siendo un papel de denuncia profética de lo que está ocurriendo. Hoy, por volver al manifiesto de Iglesia por el Trabajo Decente, creo que hacía una denuncia muy importante en lo relativo a mucho sufrimiento que tú también has descrito, ¿no? Y a la pérdida de derechos que están ocurriendo y al aumento de las precariedades de la vida, ¿no? Entonces, como Iglesia, yo creo que tenemos que estar atentos a esa denuncia profética, porque, por resumirlo, va en contra del plan de Dios, ¿no? Que quiere la dignidad de cada uno de nosotros y que quiere el mejor trabajo decente para cada uno de nosotros, ¿no? Segundo, siguiendo con ello, creo que necesitamos que haya mayor voluntad, creo yo, en mi opinión, para tender puentes en este caso, con el mundo del trabajo, ¿no? Para tocar todas estas humanidades sufrientes y periferias existenciales que tenemos tan cerca de nosotros, ¿no? Muchas veces a la gente que está pasándolo mal necesita que las acompañemos, que tengamos unas palabras de esperanza con ellos, que ejerzamos la solidaridad, que les ayudemos en ese camino. Yo creo que la Iglesia como institución y los cristianos en concreto, la Iglesia como institución está llamada a tender puentes con estas realidades sufrientes, ¿no? Y nosotros como cristianos también a ejercer un papel destacado en el ejercicio de lo que Francisco dice como caridad política, ¿no? Denunciar las causas, a ejercer la misericordia, que no es sacar un pañuelo y llorar, que lo haremos también si hay que hacerlo, sino denunciar las causas que provocan las injusticias y anunciar que hay salida a esto. Y vuelvo a la encíclica. Francisco plantea que hay salida a esto. No es un utópico que lanza una encíclica sin posibilidades de que sea posible. Nosotros sabemos que esto puede cambiar, pero que para cambiar necesitamos que nosotros nos empeñemos en que hay que cambiar también determinadas cosas de nuestra vida y de la sociedad la organización social que tenemos, quiero decir. Eso por un lado. Con respecto a nuestras organizaciones, que todos hemos sufrido el confinamiento, todos hemos sufrido las dificultades que supone el distanciamiento social desde el punto de vista de no poder encontrarnos, abrazarnos y demás, lo que supone para una organización tener que hacer presentaciones de libro como esta, ¿vale? Con todo el respeto y con todo el cariño que lo han hecho, pero tienen limitaciones. Esto nos obliga a readaptarnos, nos obliga a priorizar también sobre lo que es verdaderamente importante, nos obliga también a ser creativos. Todo eso pasa necesariamente por pensar de manera colectiva, si se quiere, comunitaria, si se quiere también. Necesitamos repensar también nuestras formas de hacer
en lo cotidiano. También nos afecta en eso la pandemia a nosotros. Y creo que es importante no perder de vista que la solidaridad es posible a 2 metros y a más metros si se quiere. Y hay que empezar a construirla sin esperar a mañana. Y lo último, y con esto ya creo que termino esta respuesta, creo que nos obliga a repensar bien lo que es importante para seguir construyendo una sociedad más justa y más humanitaria. Creo, por ejemplo, que hay medidas que sirven, que son muy paliativas para muchísima gente, que se están articulando por parte del gobierno, pero también esas mismas medidas se convierten en trabas cuando el excesivo burocratismo impide que una persona que necesita acceder al ingreso mínimo vital no pueda hacerlo, o desempleadas del hogar no tengan ningún tipo de protección social. Eso es lo que tenemos que priorizar ahora mismo. Yo podría continuar con mis preguntas hasta las 8 de la tarde, pero el tiempo nos come y nos ha comido, son las 6 menos 10, y creo que al margen de mis intereses personales o ¿no? Pues, preguntas así clave que hemos ido lanzando y que yo creo que eran de interés general, es el momento de que todos los que estáis al otro lado compartiendo con nosotros toméis la palabra con algunas preguntas que seguro que tenéis ahí presentes y que metamos en algún aprieto a Abraham, porque yo las que le he hecho han sido todas relativamente sencillas y fáciles y amables. Y amables. Como los Fernández. Pues si quieres empieza José con una pregunta que nos hace Jordi. Venga, eso te la traslado, aunque está ahí. Pues mira, Jordi Gallá nos dice que la ONU, organizaciones internacionales como la OIT, otras entidades financieras, se plantean como causantes del descarte, ¿no? No es hora de que las organizaciones eclesiales empecemos a denunciarlo y, por supuesto, a dejar de concertar con las estructuras de pecado. ¿No está Francisco poniéndose más al frente que los propios laicos? Sí, yo tenía también, pues en esta misma línea de Jordi, ¿no? Es decir, pues eso, si realmente estamos siendo coherentes con este discurso luego en lo cotidiano. Es decir, si las empresas de iglesia son realmente empresas que fomenten un trabajo decente, cómo tiene que ser esta denuncia, si nos tenemos que convertir en unos haters antisistema en las redes sociales, si yo tengo que denunciar si veo que mi vecino de al lado está teniendo a una persona que le ayuda en casa y que la tiene trabajando en negro, si tengo que denunciar o dar un toque. Es decir, de qué manera tenemos que implicarnos en lo grande, es decir, en denunciar como organizaciones eclesiales y en lo pequeño. Bueno, yo, a ver, puedo dar mi experiencia al respecto, porque no creo que para esto haya varitas mágicas, en el sentido, ni siquiera Francisco dice muchas veces que él no tiene varitas mágicas, que él tiene una línea de pensamiento que lo ofrece para el diálogo y a partir de ahí ir construyendo camino, ¿no? Entonces, a nivel de instituciones, yo creo que, claro, esto es un poco lo supra, ¿no? Lo estructural, yo creo que ahí hay dos caminos, y es que nosotros podamos ayudar, nosotros como cristianos podamos ayudar a que esas instituciones que generan estructuras de pecado, que tú has dicho, esas estructuras de pecado puedan ir cambiando, ¿no? Entonces, parto de la base que ya estamos concienciados de que eso son estructuras de pecado o son dinámicas que generan inhumanidad, y eso lo tenemos muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que yo podría recomendar es que adquirir una cierta conversión personal para empezar a ser otra persona que se ponga a empujar en lo que considera que Francisco tiene mucha parte de razón, ¿vale? Es decir, si un militante cristiano, si una persona que se considera cristiano está en ámbitos de la política, tendrá que ayudar a estar en consonancia su forma de hacer política con la doctrina social de la Iglesia, me parece a mí. Eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. Si yo soy comunicador, creo que tengo la obligación y la responsabilidad de ser una persona que a través de mi trabajo genere puentes con otras personas que están construyendo
una comunicación veraz, una comunicación que sirva para alimentar una buena noticia, que no quiere decir que no tengamos que denunciar las causas, sino que hay salida a esto. Si soy un comunicador, necesito que todo aquello que voy aprendiendo de la doctrina social, por lo tanto, me pongo a trabajar también en clave de doctrina social, favorece en las comunicaciones que yo hago. Lo mismo pasará con una persona que está en el mundo del trabajo. Si yo considero que el compañero que tengo al lado está siendo machacado, tengo la obligación moral de, primero, ser misericordioso con él. Es decir, acercarme a él, acompañarlo a él. Y lo segundo es provocar situaciones que nos acerquen a la justicia, a una justicia más social, ¿no? Entonces, en este caso, a una situación de derecho en el trabajo. Y por ahí tiene que ir un poco la cosa, ¿no? Creo que es necesario tomar conciencia, por resumir, creo que es necesario tomar conciencia en base a lo que queremos ser. Si yo soy un cristiano y quiero actuar en el campo de lo social, necesito saber qué dice la doctrina social de la Iglesia. Si volvemos a la encíclica se lee de 2 sentadas. No sé quién lo escribió esto, pero se lee de 2 sentadas. Entonces, tengo que interpretar qué dice la Iglesia en el campo de lo social, si quiero actuar en lo social y llevarlo a mi vida. Eso es un poco el discernimiento que también plantea Francisco, aunque no solo. Lo plantea también la doctrina social y el método de ver, jugar y actuar, que es el método que utiliza Francisco y movimientos especializados. Tenemos que saber interpretar esa doctrina social de la Iglesia y llevarla a la práctica con todos sus conflictos y con todas sus contradicciones para nosotros. Entonces, esto creo que es importante hacerlo, y hacerlo desde lo cercano y sentirnos acompañados también. Dice Francisco que no nos salvamos solos. O sea, no alcanzamos mayores cotas de dignidad solos. No nos humanizamos solos. No construimos estructuras de dignidad solos. Entonces, pero sabemos que nos tenemos que poner a construir todo eso. Entonces, hay que hacerlo en comunidad, hay que hacerlo junto con otros. Muchas veces serán junto con otros cristianos y muchas veces también serán junto con otros muchos no cristianos que están en un camino de humanización como podamos estar nosotros. No sé si con eso ayudo. Sí, hombre, un empujón das y alguna pista también. Mira, Lourdes formula algo así como si conseguiríamos algún día que las Cáritas no solo sean un instrumento de acción caritativa por parte de algunos miembros de la comunidad para pasar a ser toda la comunidad cristiana Cáritas, ¿no? Que Cáritas somos todos para las duras y a las maduras, ¿no? Yo sí que tengo la experiencia de que en muchas ocasiones, o en alguna, al menos una parroquia que yo conozco muy cerca. Disculpa un segundo, tengo que... Un segundito, ¿eh? Sí. Bueno, pues mientras voy contando. Yo tengo la experiencia de que por practicidad en una parroquia se habilitó un espacio y una puerta, y se abrió una puerta en una parroquia para atender mejor a todos los beneficiarios y a todas las personas que venían al despacho de Cáritas para abrir. ¿Qué ocurrió? Que evidentemente esa puerta, pues por necesidades o no, se convirtió en la puerta de atrás de la parroquia, ¿no? Y eso hizo que lejos de visibilizar a una iglesia comprometida con los últimos, se distinguiera a quienes iban al templo y a la parroquia y entraban por delante y tenían acceso con puertas abiertas, y quienes solo tenían la puerta trasera, ¿no? Y la puerta de atrás, que eran aquellos que acudían a Cáritas. Y esa era un poco mi pregunta, ¿no? Que se une también a la de Lourdes, ¿no? Es decir, si verdaderamente está concienciada toda la Iglesia, ¿no? Y toda la comunidad de que esto de la doctrina social, de que esto de la pastoral del trabajo es de todos y no solo de unos pocos que en teoría se sienten llamados vocacionalmente o con un carisma o con unos dones concretos, sino que esto va tan pegado a la piel del cristiano como otras verdades fundamentales que rezamos diariamente en nuestro credo. Bueno, yo supongo que esta respuesta también da juego a Pilar que hable, porque ella representa ahora mismo a Cáritas aquí. Pero es verdad que, a ver, yo tengo
tengo la experiencia vivida de... He presentado un libro, este libro me ha dado la oportunidad de hablar en 21 lugares distintos. Y de llegar a sitios que yo nunca hubiese imaginado llegar con el pontificado de Francisco. Lo digo con toda la humildad y con toda la sencillez con que está hecha el libro. En esas experiencias he detectado muchas cosas. De la que quiero subrayar hoy es la siguiente. El discurso de la Iglesia desde el punto de vista social, efectivamente, no es desconocido, es lo siguiente que se dice ahora. Entonces, si algo me enorgullece de lo que hago como comunicador y de haber hecho este libro, de haber podido hacer este libro, es que me pongo en camino para acercar la doctrina social, esta buena noticia, me pone en camino, me pone en marcha, me pone en salida. Esto es muy importante porque en algunos de los actos que he podido participar ha habido gente que ha venido a decirme, una vez que ha finalizado el acto, que primero que desconocía, que se sentía cristiana, que se sentía muy ajena a este discurso que había hecho. Digo, pues este discurso es el que hace la Iglesia, no hoy, sino ya lleva tiempo. Lo que pasa es que no es conocido, ¿vale? No, o necesita que haya un mayor acercamiento a la gente, ¿no? Esto lo digo desde la práctica y es verdad que luego está el día a día, pero en el día a día tenemos que, con lo que decía antes, tenemos que empezar a redimensionar lo que queremos hacer y lo que queremos ser de mayores, entre comillas. Lo que queremos ser de mayores. Entonces, creo que ahí es un aspecto que puede trabajar cualquier ámbito de la o institución de la Iglesia. Desde los comunicadores hasta las entidades como Cáritas, desde los que están acompañando precariedades existenciales hasta los que están en las universidades católicas. Tenemos que ponernos en sintonía con las prioridades de la Iglesia hoy, creo yo, mi opinión, y articular un discurso social que nos acerque a los que sufren las condiciones que genera ese sistema económico. Perfecto. Pues creo que Pilar quiere tomar la palabra. No sé si por alusiones, porque has apuntado directamente a ella. Bueno, ahora mismo es que estábamos dando paso a una persona que quiere terminar esta webinar, así que José, porfa, sigue mientras solucionar. Vale, pues seguimos, que tenemos una pequeña sorpresa ahí medio prevista, pero se hace esperar. Mientras Carmen Pilar plantea algo así. En los cambios estructurales que propone Francisco, como no contemos con la comunidad cristiana, no vamos a ningún sitio. El cambio estructural se da con pequeños cambios en lo personal. Mucha gente que está trabajando desde abajo y Cáritas tiene una misión fundamental en sensibilizar y generar esa conciencia. Esa era mi reflexión, ¿no? Y está siendo con todos los documentos que plantea el Papa. Es decir, igual que nos recuerda constantemente que nadie se salva solo, yo creo que es muy consciente de que Laudato Si, Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti no tienen sentido si se convierten en un documento del Papa y punto. Es decir, esto solo tiene sentido desde una corresponsabilidad permanente y desde un mano a mano, ¿no? Y ahí sí que me surgía, ¿no?, la duda, y era una de las preguntas que teníamos planteadas antes y que no hemos podido hacer, si realmente, ¿no? Es decir, tenemos una iglesia que no le importa meterse en este embarre que es el defender los derechos de los últimos, o todavía tiene miedo a que se le diga que si se mete, se está metiendo en política. Bueno, yo creo que, a ver, la Iglesia yo creo que ya tiene claro, asumidísimo, que creo yo, sí, estoy convencidísimo, por lo menos yo, que soy Iglesia también, tengo clarísimo que una de las prioridades que tenemos ahora mismo es atender las situaciones de inhumanidad, porque no es otra cosa que es la ausencia de proyecto de Dios allí donde tiene que haber
un proceso de dignificación de las personas y de los espacios. Entonces, yo creo que esto es clave. ¿Esto es hacer política? Bueno, la doctrina social de la Iglesia dice que la comunidad política es mucho más amplio que los partidos políticos. La comunidad política tiene que ver con todos los actores protagonistas que hay en una sociedad y que todo el mundo tiene la posibilidad de participar y ser protagonista en el ámbito que le toca vivir. Volvemos al y no solo, y no solos, mejor dicho. Entonces, creo que también lo dice Francisco, ¿no? Dice, prefiero una iglesia enferma que deje pasar los problemas de la gente, ¿no? Entonces, creo que la iglesia tiene que seguir ofreciendo su doctrina social y sus criterios de discernimiento para la vida social, que me parece que es una propuesta más. En Laudato Si hay una parte que Francisco dice algo así, estas son palabras mías, pero viene a sintetizar que la Iglesia quiere aportar luz y esperanza a los problemas de la humanidad hoy. Y para ello tiene un magisterio de muchísimos años que pone a disposición, y que pone a disposición porque es una propuesta que puede ser debatida. Esto insiste mucho Francisco. Dice, yo quiero dialogar esto. Sus encíclicas, que suelen ser para todos los cristianos y para la gente de buena voluntad, es una propuesta de diálogo. Y creo que es una propuesta de diálogo necesaria para los tiempos que corren. Bueno, entonces, creo que en el ámbito de la comunidad política, la Iglesia también juega un papel como institución. Y juega un papel como institución para hablar de la humanidad sufriente y para hablar de los temas que le son propios a la Iglesia, pero también de la humanidad sufriente. Y quiero insistir mucho en esto. Por ejemplo, cuando yo digo de tender puentes, quiero que se me entienda aún mejor, que antes he insistido en esta idea. A mí me gustaría ver un día, y comunicarlo contigo, José, que la Iglesia, con Omeya a la cabeza y con Luis Argüello, se reúnen con los sindicatos de este país para buscar puntos de encuentro a la situación de deshumanización que hay en el mundo del trabajo. A mí me gustaría ver eso. Esa foto la he visto, en el sentido de foto, ¿eh? No, nadie me entienda que es una foto para nada más que eso, sino para entrar en harina, que se suele decir también, para hablar de cómo se muere la gente cuando va a ganarse la vida, y eso tiene unas causas, para hablar de la gente que no tiene empleo, para hablar de la gente que no llega a fin de mes, para hablar de problemas que son lugares comunes en esto de buscar la justicia social y de buscar un mundo más humanizado. Hay lugares comunes. Yo todavía no termino de entender por qué esto no ocurre. No lo termino de entender. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Es cierto que la experiencia del libro me ha hecho ver también que es posible el diálogo. Si lo hizo Francisco con todo el movimiento sindical internacional. Tengo experiencias de que el libro ha servido para buscar puentes entre ambos mundos. Digo este mundo porque es el que nos toca, el que me toca a mí en primera persona, y porque es un poco de lo que habla el libro, ¿no? Sé que hay experiencias de ámbito cercano en diócesis, pero no se consolida eso. Eso no se consolida. Y creo que quizás sea parte por el desconocimiento, por la desconfianza, por lo que se quiera. Pero creo que es el momento de que tú y yo podamos informar de eso un día y lo veamos y se puede hacer. Te decía que se ha podido lograr porque la Asamblea del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, que fue en Ávila en el 2017, pudimos juntar en una misma sala, hablar, conocerse a sindicalistas de este país y a obispos de este país. Desde Blázquez, que era el presidente de la Conferencia Episcopal, hasta Unai Sordo, que acaba de ser elegido, pasando por Algora y algunos más que estaban por ahí. Creo que una cosa muy normal, creo que tiene que ser esto, ¿no? Bueno, yo creo que nos lo recuerda muy bien ahí Javier Alonso, ¿no? Que la Fundación Pablo VI está ejerciendo puentes, ¿no?
con eventos de diálogos con obispos, con todo tipo de interlocutores sociales, políticos también del pensamiento. Eso me consta y que es un esfuerzo constante de esta entidad de la Conferencia Episcopal. Para mí es una alegría, ¿no? Cada vez que hay algún conflicto social y laboral, como ha sucedido en Alcoa o con Nissan, que salgan a quite, en este caso, en un caso la tarraconense y en otro que haya salido a intentar echar una mano el obispo de Mondoñedo Ferrol, el claretiano Luis Ángel de las Heras. Es decir, Totalmente. que vamos a ir dando pasos que nos gustaría que en muchos momentos fueran más decididos, pero también creo que se está amasando en los pasillos, ¿no? Y ahí está el propio esfuerzo y esa labor encomiable que ha hecho Cáritas en apretar las clavijas al ministro de Trabajo en lo que al salario mínimo vital se refiere, ¿no? Pues eso, pues ahora con esos desaciertos que estamos viendo lamentablemente en la demora de la entrega de las ayudas, en ayudas que están siendo en muchos casos insignificantes. Yo creo que esa parte es digna de reconocer al margen de todos los pasos que nos faltarían por dar, que yo creo que estoy de acuerdo contigo, que tiene que ser un diálogo mucho más fluido y más constante, pero nos quedan también otros elementos, ¿no? Y Ana, por ejemplo, Ana Tomico nos señala, ¿no? ¿Qué opciones se puede plantear para todas esas personas que están aquí y no se les da acceso a una documentación para poder trabajar dignamente? ¿Cómo dignificar, si es que se puede, el empleo sumergido? No sé, estas dos preguntas que son ya como muy concretas, si te atreves a dar por lo menos una pista, porque son de una manera tan halladas que... Yo no soy sindicalista, pero a ver, si me fijo en lo que dice la Iglesia hoy, creo que con el tema de los temporales y de la gente que no tiene papeles, yo creo que podemos decir que tenemos que ir a una nueva regulación de todas las personas que no tienen ahora mismo una situación administrativa al corriente. Creo que eso tiene el mayor sentido de justicia que podamos hoy hacer con este colectivo de trabajadores, porque no son otra cosa que trabajadores que vienen aquí a ganarse el pan. Lo segundo, el empleo sumergido tiene unas causas también, que creo que hay que atenderlas dentro de la lógica de lo que dice Iglesia por el trabajo decente cuando habla de cambios en un modelo productivo que tenga más valor añadido y de una nueva de relacionarnos en ese modelo productivo, ¿no? Que eso por un lado, en lo general. En lo concreto, yo creo que la inspección de trabajo, que es, digamos, como la policía laboral, es una fuerza de seguridad en el mundo del trabajo que necesita claramente mayores refuerzos para sus funciones, que no es otra que se cumpla la normalidad en las relaciones laborales y que sean que sean legales las relaciones que ocurren. A partir de ahí, creo que hay muchas prácticas que tendríamos que mejorar desde el punto de vista personal. Entonces, es verdad que es difícil. Porque voy a poner un ejemplo a ver si sirve. Cuando una persona trabaja de forma irregular en una empresa, no es porque esa persona lo haya elegido. Porque la responsabilidad de que esa persona tenga derechos, formalizados sus derechos, no le corresponde al trabajador, como sabe todo el mundo en esta charla. Entonces, estas prácticas se tienen que identificar claramente e intentar que sean las menos veces posible. En ese sentido, y siguiendo con esta línea, tal y como nos planteaba de la misma manera Ana, desde Cáritas tendríamos que ver hasta qué punto o deja empresas con las que se colabora o se trabaja verdaderamente cumplen con la dignidad laboral, ¿no? No sé si de los trabajadores. No sé si ahí hay que ser condescendientes, hay que ser inmisericordes o hay que dar un periodo de adaptación con aquellos que se trabajan, porque pues eso, pues como ocurre en otros aspectos, es decir, que supongo que es difícil
que una empresa de hoy sea limpia en todos los sentidos, pero claro, condenarla porque no cumple todo, no sé ese baremo cómo conjugarlo, ¿no? ¿Dónde están los límites de hasta dónde sí o hasta dónde no? Yo supongo que hay casos flagrantes en los que no. Claro. Bueno, pues volvemos a Caritas in Veritate, si se quiere. Benedicto XVI define muy bien qué es el trabajo decente. Y Francisco dice que es un imperativo moral defender el trabajo decente. A partir de ahí, yo creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, desde los empresarios hasta los trabajadores. Entonces, también dice Francisco de muchas maneras que la solución de los conflictos tienen que venir muchas veces por el diálogo. Y si hay un conflicto de esas características, no solo es un imperativo legal resolverlo, sino que hay que abordarlo también desde el punto de vista del diálogo cuando hay conflictos. Entonces, ¿que esto ocurre en cualquier tipo de empresas? Pues en cualquier tipo de empresa hay que aplicar los mismos criterios desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, por ahí tiene que ir un poco el tema, creo yo. Perfecto. Pues, Abraham, vamos a hacer un pequeño intento. Estamos teniendo algún problema de conexión, no contigo, que nos está siguiendo y viendo todo el mundo, sino para habilitar la sorpresa que tenemos preparada. Y eso me obliga a tener que despedirte e intentar acoger a nuestro invitado. Sorpresa. Si no fuera así, volvemos contigo y si no, ya me despediría yo de todos los que han participado en la webinar. Pero como estamos ahí intentando salvar la circunstancia como buenamente podemos, te doy las gracias por si acaso. Muchas gracias a ti, José. Lo están dando también en el chat. No sé si en 10 segundos quieres dejar un último mensaje, no sé si a través de Fratelli Tutti o una de las frases claves de ánimo a la gente que... Yo suelo decir varias cosas antes de finalizar. Uno, tenemos que seguir empeñados en volcarnos en aquello que hacemos para construir un entorno mejor desde el punto de vista cristiano. Nuestro papel ahí es fundamental, es esencial, animar a eso, a no desanimarnos. Y lo segundo, intentar que con nuestra dedicación y con nuestra creatividad y nuestro empeño y con todos nuestros errores, intentar siempre que la injusticia no tenga la última palabra. Esta es una forma de seguir adelante construyendo un mundo de fraternidad y de amor social que dice Francisco. Perfecto, Abraham. Pues creo que nos vamos a despedir tanto tú como yo y así le dejamos a Pilar que en manos con la sorpresa. Muy bien, parece? Fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Ahí está. Ya, don Carlos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por el tema que estáis tratando tan importante y tan necesario en estos momentos. Y ese que puede ser un eslogan, no os dejéis robar la dignidad, el Papa Francisco y el trabajo. Yo creo que cuando me he enterado tenía ganas de entrar a daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo. He estado escuchando ahora al final a Abraham y a José, José Beltrán, o José Beltrán, yo le llamo siempre José, pero no sé cómo le llamáis vosotros. Entonces yo os agradezco el tema, ¿no? y el momento en que lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hay algo que volver a poner en el centro al ser humano, porque Dios le ha puesto en el centro, le ha hecho a imagen suya, y que por tanto robar algo de esa imagen es algo que hay que impedir a toda costa y de todos los modos, ¿no? Y una de ellas, un robo, pues es el derecho al trabajo, que es un mandato de Dios. Comerás y trabajarás con el sudor de tu frente. No es algo que nosotros, no es selectivo, es obligatorio ponerlos a trabajar, ¿no? Por eso yo os agradezco que en estos momentos, además, que va a haber tanta, que las haya, pero bueno, las cosas vendrán todavía peor. Pongámonos todos a hacer todo lo posible para que no sea por egoísmo, por ganar más, por no compartir, por no dar la mano al que más lo necesita, que no sea eso lo que mueva nuestra vida, sino que lo que mueva nuestra vida
el sístole y el diástole que tiene que tener nuestro corazón es precisamente el no robar dignidad a nadie. Y todo ser humano que está paseando por esta tierra tiene la dignidad que Dios le ha dado. Y si a veces no la puede tener en su plenitud es porque se la estamos robando. No le estamos dando derecho a vivir con ella. Yo os doy las gracias por todo esto que estáis haciendo, porque esto no cae en saco roto. Porque las cosas de Dios, cuando se hacen en serio y las hace cualquier ser humano, aunque a lo mejor en principio no remita a Dios, pero son cosas de Dios, nos las ha dado Dios. Eso no se pierde nunca. Así que yo os lo agradezco de verdad. Y perdonad que me haya metido a lo mejor donde no me han llamado, pero bueno, yo tenía ganas de saludaros. Gracias de verdad. A vosotros y a todos los que estéis ahí.